La educación universitaria y su necesaria reforma es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañan el profesor doctor Roberto Elías Canese, miembro del Consejo de Universidades, que es el organismo rector y responsable de la gestión de las universidades en Paraguay. Muy buenas noches, doctor Elías, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en Visión País ya un asiduo colaborador de nuestro programa, el profesor doctor José Carlos Rodríguez, investigador del CONACYT. Muy buenas noches, doctor Rodríguez, y gracias por acompañarnos. Buenas noches y a tu audiencia. Decíamos en la introducción de nuestro programa que realmente este nivel educativo hace un buen tiempo viene esperando su reforma. Estamos hablando de la educación superior y dentro de la educación superior particularmente lo que hace a la reforma de las universidades. Se viene discutiendo desde hace varios años, se conformaron varias comisiones, en el Congreso Nacional la comisión bicameral, en el Poder Ejecutivo en un momento dado se había conformado en el año 2005 la Comisión Nacional también con vistas justamente al estudio y a la elaboración de un proyecto de ley. Lo cierto y lo concreto es que han transcurrido varios años y se han conformado varias comisiones, se han elaborado proyectos de leyes y hasta ahora no se ha podido lograr la sanción de, digamos, que de alguna manera consensúe esos proyectos y se pueda de alguna manera tener la tan ansiada ley. Pero hablaremos de eso durante el transcurso de nuestro programa. Queremos iniciar preguntando qué es lo que habría que reformar de la educación universitaria en Paraguay. Trasladamos la pregunta al doctor Elías Canese. Bueno, yo creo que reformar la educación superior en el Paraguay no va solamente por la sanción de una ley. Si bien la sanción de la ley nueva va a modernizar la 136, que ya tiene varios años y ya lógicamente hay cosas nuevas que han hecho que esa ley indiscutiblemente ya esté un poquito vieja, hay cosas mucho más profundas dentro de lo que es puramente una reforma. En ese sentido, las universidades públicas y privadas nos hemos juntado en el primero y el segundo foro que hemos realizado el año pasado en Asunción y este año en Villarrica y el próximo año se realizará en Ciudad del Este, donde estamos discutiendo entre todos los que componemos, por decir así, el demos universitario, cuáles son puntos fundamentales. Voy a hablar de las TICs, es un elemento sin lugar a duda fundamental. No podemos seguir pensando en universidades todavía de pizarrón y tiza, puesto que hoy con la tecnología moderna el criterio de aprendizaje-enseñanza, vamos a decir así, va mucho más rápido dentro de lo que son los elementos modernos que tenemos. Hoy tenemos elementos como educación a distancia, que ya es todo un hecho y que indiscutiblemente eso hay que regularlo todavía en forma. Hay que trabajar en lo que realmente es una educación a distancia, manejo de plataformas, elementos, vamos a decir, técnicos que den hasta más velocidad dentro de las comunicaciones, etcétera, e indiscutiblemente la sanción de una ley más acorde a los tiempos, ¿no? Ahora, doctor José Carlos Rodríguez, desde tu perspectiva y experiencia como investigador y catedrático universitario, ¿cuáles serían así los grandes temas que necesariamente en el caso de las universidades paraguayas tendrían que tenerse en cuenta, digamos, para su reforma? Bueno, la verdad que no es un momento tan agradable porque tenemos un proyecto de ley con un parlamento cuestionado, con un ejecutivo cuestionado. O sea que estamos en una situación de crisis política muy grave, crisis constitucional, ¿verdad? Y además tenemos la experiencia de muchos intentos fracasados en términos de reforma, pero de todas maneras el proceso universitario funciona, o sea, funciona. ¿Cuáles son los grandes temas? El primer tema es que con la 136 no teníamos una autoridad académica real, no la teníamos. Y es cierto, este proyecto coloca una autoridad, se puede discutir, digamos, su constitución, pero de todas maneras hay una autoridad, o sea, hay alguien que se mete, porque las universidades tienen y funcionan en Paraguay confundiendo la autonomía con la independencia y con el mismo criterio de independencia. O sea, el Poder Judicial funciona así con la independencia, ¿no?
lo que impidió al Estado, o también da voluntad, de intentar mejorar la educación en algunas cosas claves. Una, por ejemplo, muy importante es la vinculación de la universidad con las empresas, con el sector productivo, con los empleadores, que facilitaría el trabajo del egresado, ¿verdad? Y un poco lo que se llama pertinencia. El otro tema de déficit muy profundo es el tema de la creatividad y de la investigación, que supondría un tipo de profesor más estable, y el profesor tal vez no sirve como investigador, porque el que cobra solamente por su cátedra no puede funcionar como investigador. Y hay otras cosas que tienen que ver con, o sea, como mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de acreditación es muy importante. Y nosotros tenemos un mecanismo de acreditación que es viejo y que además yo creo que está trancado, o sea, que está premeditadamente trancado, para que, doy el dato que ya lo dimos 20 veces, ¿verdad? De todas maneras, hay 2.000 carreras en la oferta, aproximadamente, nadie sabe, además algunas se crean, otras se destruyen todos los días. Y de las 2.000 carreras hay solamente 30 que están acreditadas. La acreditación debería ser la mayoría del sistema. En Europa es obligatoria, en América más bien es voluntaria, pero es voluntaria a medias, en el sentido que si uno no tiene una carrera acreditada, su título tiene mucho menos valor social, de hecho, de facto. Entonces, esos creo que son puntos fundamentales que tendríamos que insistir. La ley no hace grandes transformaciones al respecto, con excepción quizás del tema de que crea una autoridad que no había una autoridad, porque el Consejo de Rectores estaba formado por 4 rectores, 2 de la Nacional, 2 digamos, del sector privado, universidades privadas, pero que de hecho no, y tenían, según la ley, la responsabilidad de regir la política del Estado, pero no tenían el poder para hacerlo, era simplemente como un espantapájaros, digamos, no tenían poder. No, el Estado no puede ser regido por un sector. Entonces ahí había un contrasentido, que era un poco la línea de radical privatización de la economía que se produjo en esa época en que se hizo la ley, y que es la que condujo a la crisis mundial contemporánea, ¿verdad?